Hola a todos, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Tengo que pensar en un mejor saludo, tengo que pensarlo. Bueno, bienvenidos a su primera formación virtual. Como les decía, esto es una retroalimentación, es decir, no es una continuación de lo que estábamos viendo hasta los viernes antes de la cuarentena, ni nada por ese estilo. Es decir, vamos a retomar la formación que recibieron desde hace meses, es decir, desde el inicio de su retiro. ¿Y por qué se decidió hacer esto? Pues como ya les expliqué, ha sido una decisión en base a que muchos no han sido del todo perseverantes y las formaciones las tienen o no las tienen o están incompletas. Y también quienes han sido perseverantes, hice yo un sondeo y se les han olvidado cosas realmente básicas. Entonces vamos a volver a hacer esta retroalimentación. Como les digo, los videos no van a ser largos, no van a ser extenuantes y las tareas mucho menos. Así que ustedes tranquilos y bueno, espero que disfrutemos todos y que todos lo llevemos en paz y en calma, ¿verdad? Así que bueno, eso como introducción y vamos allá. Vamos a comenzar entonces nuestro video con una oración. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, permítenos que podamos ser capaces de llevar a cabo esta tarea, esta misión tan bonita, Señor, que nos has entregado a todos, que es el servirte. Permite que lo podamos hacer con devoción, lo podamos hacer con alegría. Y permite también, Señor, que durante este proyecto que vamos a realizar, estas formaciones virtuales, esta retroalimentación que vamos a dar, también sea de provecho, no solo para quienes vayamos a hacer los videos, sino también, Señor, para aquellos que lo vean, sean nuestras ovejitas o no, que también, Señor, ellos puedan tener una pequeña parte, una pequeña pizca de eso que eres tú. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, el primer tema que estábamos recibiendo luego del retiro es un tema que se llama problemas del comienzo. Como saben, luego de hacer su retiro, ustedes conocieron a Dios, ustedes conocieron de primera mano la bendición de Dios y el Espíritu Santo como tal. Y por ende, también empezaron a conocer ciertos problemitas o ciertas dudas o ciertas dificultades en el momento de creer y seguir el camino de Dios. Vamos a tomar en cuenta algunas de estas cosas y haciendo un poco de relación a la situación en la que estamos viviendo de esta pandemia por el coronavirus, vamos a llamarlas así, como enfermedades a los problemas. La primera de todas las enfermedades es la duda. Y su cura es o su antídoto es creer en la palabra de Dios o la palabra de Dios como tal. Duda es toda aquella situación o pregunta que nos hace pensar: ¿será que en verdad creo en Dios? ¿Será que Dios realmente existe? ¿Por qué tomé la decisión de ir en el caminar? Para este tipo de preguntas hay una respuesta humana y hay una respuesta divina, digámoslo así, una respuesta de Dios. La respuesta humana es aquella que te da la razón, como por ejemplo, ¿por qué decidí ir en el caminar? Una respuesta humana es, por ejemplo, no tenía nada que hacer. Otra respuesta humana es, mis padres me obligaron. Otra respuesta humana es, bueno, mis amigos están allí y pues a mí me parece interesante. Y así pueden haber muchas. Pero una respuesta divina es, por ejemplo, yo sentía la necesidad de Dios. Tenía la necesidad de que hubiese algo más grande por encima de mí. Tenía la necesidad de que alguien me guiara, alguien que no fuera otra persona, así humana, de carne, digámoslo así. O necesitaba sanar en mi corazón un rencor, un odio, una tristeza, que eso humanamente es muy difícil de lograr. Ese tipo de respuestas son las que encontramos en la palabra de Dios. Dos de las principales dudas son: ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué creer en un ser o en algo más grande o en algo que no puedes ver? ¿Por qué? Dios le da la solución a aquello que no tiene solución.
Piensa, en tu vida probablemente te has encontrado con situaciones en las que ya no encuentras solución, humanamente hablando. Ya probaste de todo, ya intentaste con todo, ya hiciste todo lo que te recomendaron otras personas, ya moviste cielo y tierra, como dicen. Entonces, ¿cuál es la solución que queda? Dios. Y Dios te da la solución. ¿Por qué otras cosas debes creer en Dios? Por convicción propia. Claro, esto te lo da la experiencia de Dios. No te lo va a dar una persona, no te lo voy a dar yo que te lo estoy así comentando, ¿verdad? Porque yo tengo mi propia convicción en base a cómo yo conocí a Dios. Pero de esa manera tú también vas a tener la tuya, creyendo y tomando en práctica los servicios, las formaciones, llevando la oración a tu corazón, llevando la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y en tu alma. De esa manera tú vas a lograr alcanzar a responder esta pregunta, el por qué debo creer en Dios. Cada quien tiene su propia respuesta. No te preocupes si realmente no la encuentras en este momento, no la encuentras dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de un año. Cada quien encuentra la respuesta de por qué creer en Dios en su tiempo, porque así es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es su tiempo, no es el nuestro. Para nosotros pueden ser 1000 años lo que para Dios es un día. Así que no te ofusques, no te pongas a pensar que necesito ya esa respuesta. Dios te la va a dar cuando en verdad la necesitas. La siguiente duda es, ¿por qué debo creer en las promesas que Jesús nos hizo? Una de las promesas que Jesús nos hizo es que nunca íbamos a estar nosotros solos. Es decir, que Él siempre iba a estar con nosotros. ¿Y por qué debo creer yo entonces en esas promesas? Porque es lo que nos da esperanza, es lo que nos da fuerza, es lo que nos da una guía y motivación. Cristo murió por nosotros, no lo olvides. Jesús, siendo justo, siendo Dios, no habiendo cometido ni un solo pecado, decidió morir por nosotros, que somos los pecadores, que somos los malos, que somos los que causamos daño. Y aún así, en ese amor tan perfecto que Él tuvo y tiene con nosotros, decidió hacernos muchas promesas, de las cuales vamos a ir descubriendo a lo largo de que vayamos haciendo nuestra formación, ¿verdad? Pero una de las principales que te quiero dejar es el hecho de que Jesús nos prometió no dejarnos solos, que Él iba al cielo, claro está, pero no nos iba a dejar solos. ¿Y quién nos iba a enviar? Al Espíritu Santo. Y así es, y así lo ha cumplido y así lo seguirá cumpliendo. Tú ya conoces al Espíritu Santo, ¿sí? En tu retiro lo viviste, en tu retiro lo sentiste. Así que ten fe y ten confianza de que el Espíritu Santo está contigo. Y si tú quieres saber que alguien más está contigo aparte de Dios, ten en cuenta de que como grupo, tu comunidad, nosotros estamos también contigo. No creas de que el caminar es un caminar solo, ahí como dirían, a la buena de Dios, a ver qué te pasa, tírate y dale, ¿verdad? No es tan así. El caminar es también caminar en conjunto, caminar acompañado. Cristo siempre estuvo acompañado de sus discípulos durante todo su tiempo de predicación. En muy pocas ocasiones se le vio solo, y si se le veía solo era porque se apartaba para orar. Entonces, de esa misma manera tienes que hacer tú. Ten fe y plena confianza de que la promesa más importante de Jesús la cumple sin ningún problema. Así que, ánimo. Esa es la primera de las enfermedades, la duda. Y su antídoto, la palabra de Dios, la confianza en la palabra de Dios. La siguiente enfermedad es el rencor. Y su antídoto, su cura, es la reconciliación y el perdón. Yo sé, es a veces muy difícil perdonar a alguien por ABC motivo o algún daño que nos haya hecho. Y sí, humanamente muchos te dirán, perdonar es fácil, lo difícil es olvidar. Y sí, es cierto. No voy a venir aquí a decirte, no, es paja, no te creas esas cosas, ¿verdad? O algo de ese estilo, porque es cierto. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien traiciona nuestra confianza o daña nuestro corazón o nuestra mente, nuestro cuerpo, es normal que nuestro primer instinto
sea devolver el mismo daño, o por lo menos cerrarte por completo a esa otra persona y causarle o buscar causarle algún daño de alguna manera. O sea, tratar de retribuirle lo que nos hizo. Yo sé, es algo natural, y no te sientas mal si en verdad aún tienes esos sentimientos a pesar de estar en el camino de Dios, porque es algo natural. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios te da? ¿Qué es lo que Dios te ayuda? ¿Qué es lo que Dios te causa a ti? ¿O cuál es la ventaja que te da el hecho de estar en el caminar de Dios? Es el hecho de que tanto el perdonar como el olvidar se vuelve más fácil. Cristo, estando crucificado, mientras la gente le abucheaba, mientras la gente le decía, vamos, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Mientras los soldados romanos o los miembros del Sanedrín le decían, si de verdad eres Hijo de Dios, baja de esa cruz y vamos a creer en ti. O este no se puede salvar a sí mismo y dice que va a salvarnos. Cristo en ese momento dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Toma en cuenta eso. Como alguien que estaba en pleno derecho, viéndolo desde la perspectiva humana, ¿ok? Perspectiva humana. Estaba en pleno derecho de sentir odio, de sentir rencor, de sentirse extremadamente molesto con todas estas personas, porque Jesús no había hecho nada malo, no había causado ningún mal a nadie. Y al contrario, estaba haciendo un gran bien para todos. Y aún siendo así, recibió todo ese maltrato. Ponte a pensar que lo recibieras tú. Mirarías y fulminarías con odio, con enojo a todas estas personas y sentirías un enojo terrible. Pero Cristo aún así pidió perdón y nos perdonó. Y obviamente nos perdonó a todos y nos sigue perdonando a todos. ¿Cuántas veces en este momento, hasta ese momento, antes de que vieras este video, trata de reflexionar? ¿Cuántas veces te has equivocado y le has causado un daño a alguien en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio o incluso al propio Dios? Ponte a pensar cuántas faltas has hecho y aún así Dios te ha perdonado. Trata de reflejar la misma cosa con tus hermanos, con tu prójimo, porque también es cierto de que ¿qué valor tiene el perdonar o el amar? Porque la palabra de Dios dice el amar solo a los que te aman. No tiene ningún sentido, no tiene ningún provecho, ninguna ganancia. Lo que tiene ganancia es cuando amas o perdonas a los que te caen mal, a los que no te agradan. Trata de visualizar eso siempre, de que el perdonar te va a sanar a ti primero. Primero te sana a ti el hecho de perdonar. Y luego, poco a poco, con la bendición de Dios y la ayuda de Dios, logras olvidarlo. Logras dejar pasar lo que sucedió y miras hacia el frente en busca de un nuevo futuro. No olvides que el rencor es algo que encierra tu corazón en un alambre de púas y por ende nadie puede entrar allí y se vuelve bastante caótico y una carga extremadamente pesada. Tercera enfermedad, apatía, y la manera de curarla es la perseverancia y también la comunión con el Señor. Con comunión me refiero no solo a Eucaristía, quiero aclarar esto primero, que comunión también es el hecho de compartir en comunidad con Dios, porque realmente comunión significa eso, una común unión, ¿sí? Con Dios. ¿Cómo logras esto? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los sacramentos, a través de los servicios, todas estas cosas que te vayan a acercar un poco más a Dios. Esas situaciones y todas esas cosas son las que te van a permitir entrar en comunión con Dios. Y es una forma en la que vas a eliminar la apatía. Pero tal vez te preguntarás, ¿qué es la apatía? Porque tal vez hemos escuchado la empatía y son como contradicciones. La empatía es esa capacidad que tienes para poder sentir lo que el otro siente, para poder ponerte en los zapatos del otro. Esa es la empatía. Pero la apatía es un sentimiento de rechazo, una sensación de que no quiero hacerlo, o para qué hacerlo, o no tiene sentido hacerlo, no le veo ningún provecho para mí o para cualquier otro. Es decir, es cuando realizar una acción o una situación
o lo que fuera, no te da un provecho a ti o no satisface ninguno de tus intereses. Y lo más grave es cuando esta apatía ataca tu vida cristiana como tal. Cuando eres apático, cristianamente hablando, te pones a pensar, es domingo, es de mañana, debo madrugar, debo ir a misa. O es viernes, debo ir a mi formación, es de noche, estoy cansado, es el último día de la semana y ya, qué pereza. La apatía puede verse como una pereza, pero no lo es del todo. Es una sensación de que no le encuentro sentido. Otro podría ser, por ejemplo, de sensación de apatía. Bueno, ¿y para qué voy a servir yo en la misa? ¿O para qué voy yo a los otros tipos de crecimientos o de formaciones o a los otros tipos de servicios? No le veo ningún sentido ni ningún provecho. No estoy aprendiendo nada. Es más, tengo que ir a servirle a una persona que ni conozco. Ese tipo de apatías te causan un gran daño a nivel cristiano. ¿Por qué? Porque te generan una barrera muy grande, una barrera muy grande que es bastante difícil de derribar, incluso por ti mismo luego de mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te has sentido muy apático por mucho tiempo y de la nada vienes y en algún momento te sientes, wow, quiero hacer muchas cosas, ahora cuando lo quieres intentar está ahí esa barrera y te quedas, bueno, pero quizá mejor no, porque nunca he hecho nada, entonces me van a ver mal, entonces van a pensar mal de mí o qué sé yo que pueda pasar por tu mente. La barrera es muy complicada, pero la eliminas, la atraviesas, la destruyes con la perseverancia. ¿Y dónde está la perseverancia? En la voluntad propia. Debes ser capaz de levantarte y decir, bueno, no, realmente aunque yo no siento que me dé ningún provecho, para algo me va a servir, o por lo menos estoy siendo ejemplo. Recuerda que la forma más factible, la forma más correcta y la más fuerte de dar ejemplo es a través del testimonio. Las palabras bonitas las puede decir cualquiera, las palabras más rebuscadas las dice cualquiera, ¿sí? Pero no cualquiera toma realmente la batuta para poder realizar un servicio, para poder enfrentarse a alguna situación o para poder ser esa punta de lanza que esté frente al grupo con la idea de perseverar y de motivar al resto. Trata de ser eso, persevera por ti mismo, mide también tus intereses, ¿verdad? No debes de poner a Dios en una balanza y recuerda hacer que siempre esa balanza se incline a favor de Dios. ¿Sí? Nunca dejes de que la balanza se vaya a inclinar a tus intereses humanos, porque de esa manera lo único que estás consiguiendo es alejándote de Dios. Así que quédate pendiente de eso, que tu balanza se incline a Dios, que sea Dios lo que más pese en tu vida, y de esa manera tu perseverancia, tu motivación va a ser bastante grande. La siguiente enfermedad es: ¿soy digno? ¿Me lo merezco? Y su cura o su antídoto es la oración. ¿Soy digno? ¿Lo seré? ¿Realmente valgo la pena? Bueno, esas son preguntas que yo como humano no te las puedo dar. Pero sí te puedo decir algo. Cristo murió por ti. Dios envió a su Hijo único para morir por ti y para salvarte directamente por su muerte. Ponte a pensar en esto también, si eres digno o no. Jesús, sabiendo todos tus pecados, sabiendo todos tus males, sabiendo todos los daños que has ocasionado, sabiendo cómo eres, decide morir por ti en la cruz. Decide no rebelarse contra su Padre y aceptar su pasión. Yo no te voy a decir si eres una persona digna o no, pero te aseguro que si Jesús murió por ti, aceptó morir por ti, es porque realmente vales la pena. Es porque realmente tienes algo o tienes la capacidad para ser mejor. Tienes la capacidad para hacer algo grande, algo espectacular. Velo así, de esa manera. Te preguntarás cuánto vale tu vida. Tu vida
vale la sangre del Hijo único de Dios. A ver, vales mucho. Eres digno. Al menos desde mi perspectiva, como te digo, cualquier persona por la cual Jesús haya muerto, realmente es digna. Y Jesús murió por todos, buenos y malos. Murió por todos. A todos nos ha dado la salvación, la oportunidad de entrar al reino de los cielos. A todos, sin excepciones, no importa qué tan malo haya sido. Más adelante sabremos cuál es el único pecado que no tiene perdón. Pero es el único, solo hay uno. O sea, podés hacer tanto mal, pero si no cometes ese pecado, nada más, todo tiene perdón. Así de grande es la misericordia de Dios. Y de esa misma manera debes de pensar que tal vez hayas hecho algunas cosas mal, pero aún eres digno del amor de Dios. Eres digno de su perdón. Eres digno de que te vea con esos ojos maravillosos, llenos de amor y ternura que tiene. Pero ahora bien, ¿cómo me convenzo a mí mismo de que en verdad soy digno? Porque muchas veces te puedes decir esto y sentir, sí, él dice que soy digno. Entonces, por todo lo que ha dicho, entonces sí, soy digno. Pero va a llegar un momento en el cual nuevamente te va a saltar esa pregunta, si en verdad eres digno o no. ¿Cómo vas a mantenerte seguro de que sigues siendo digno? Mediante la oración. No olvides hacer eso siempre, orar. La oración es la forma en la cual tú te mantienes en comunicación con Dios. La oración es una conversación. No pienses que la oración es nada más unilateral, es decir, que solo tú hablas y a ver qué pasa. No, sino que también Dios te responde a través de su palabra, a través de bendiciones, a través de situaciones que tú le hayas pedido y que Él te haya ayudado a afrontar. Dios te responde y Dios está allí, siempre. Entonces, utiliza la oración como una manera de automotivarte y autoconvencerte de que sigues siendo digno. La última enfermedad es la falta de fe. ¿Y de qué manera la solucionamos o de qué manera podemos combatirla o cuál es su antídoto? La oración, la comunión con Dios, los sacramentos, la reconciliación y la lectura de la palabra. Estas 5 cosas. Pero resumámoslas todavía más en una sola: la confianza en Dios. Todas estas 5 cosas que acabo de mencionar te van a dar a ti confianza, sensación de bienestar, sensación de comodidad con Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos la fe católica, recibimos la fe cristiana, recibimos la idea y la confianza en la que existe un solo Dios en 3 divinas personas. Muy bien, en nuestro bautismo recibimos esa fe. ¿Y cómo la recibimos o de qué manera la podemos representar? Como una semilla pequeña. Ya lo dice la palabra de Dios, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías mover montañas. Tú puedes decir, siento que mi fe es bastante débil, o siento que mi fe no es tan grande como debería serlo. Confía más en Dios. Así, confía más en Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, recuerda que el bautismo es una forma de renacer espiritualmente, pero cuando nos bautizamos recibimos la fe en una semillita súper pequeña, la cual tienes que cuidar, tienes que fertilizar y tienes que hacer crecer. Esa es tu fe. Y es tu esfuerzo el cual la va a hacer crecer. No es el esfuerzo de Dios. Es tu propio esfuerzo. Confía en Él. Ahora bien, nuestra fe va a verse aumentando con el paso del tiempo. Con el paso del amor, y en medida del amor que nosotros le podamos presentar. Y nosotros podamos ofrecerle a Dios. De esa manera nuestra fe va a ir aumentando. Puede ser que día a día, semana a semana, mes a mes. Así que también, como lo decía en una de las enfermedades anteriores, no te preocupes si en verdad no lo ves en el instante, ¿sí? Tranquilo. Tómate tu tiempo porque Dios va a colmarte de esa alegría o bendición que tú requieres mediante la fe. Volviendo con lo del bautizo, tú recibes la fe en forma de una semillita que tienes que cuidar. Claro,
Pero con el paso del tiempo, esta fe crece y crece y se convierte entonces en un fruto. Cuando se convierte la fe en un fruto, tú eres capaz de realizar cosas o de realizar ciertas acciones que muchas personas te van a catalogar de loco. Quizá probablemente una de estas acciones sea un ejemplo, por decirlo así, irte a otro país a misionar tú solo o tú sola. Ponte a pensar en eso. Vas a ir a otro país donde no conoces a nadie, probablemente ni sepas el idioma bien, y vas a ir a evangelizar a un montón de personas que igual no conoces, que si tienes suerte, van a profesar o van a querer profesar la misma fe, y si no, te vas a enfrentar a personas con ideología y pensamiento totalmente distinto al tuyo. Ya si te pones a pensar en eso un poco, puede causarte un poco de miedo, un poco de temor. Pero es esa fe que va creciendo y que ahora se está manifestando como un fruto que te permite hacer esas actividades con la plena confianza en que Dios está contigo. Esa es quizá la forma más fácil en la cual vas a identificar que tu fe dejó de ser una semillita o una planta pequeñita y ahora es un fruto. Un fruto que es capaz de entregarse a los demás y convencer y crear y hacer crecer la fe de los demás. Pero no se queda solo allí. Dios todavía nos da un tipo más de fe que es todavía más grande que el fruto, y es el carisma de fe. Y el carisma de fe es aquel carisma que es capaz de realizar milagros. Es aquel carisma que es capaz de realizar cosas que humanamente no somos capaces. Y no te voy a decir de que vas a alcanzar esta fe y que vas a ser como Jesús curando enfermos. Eso sería maravilloso, porque lo sería. Pero la forma en la cual tú puedes notar un milagro y tú puedes notar que tienes un carisma de fe es cuando ya no te interesan las cosas del mundo, que ya estás abandonado literal solo a Dios. Te abandonas literal a Dios, te dejas envolver por sus brazos. De esa manera eres tú quien se da cuenta que está teniendo ese carisma de fe y que ahora es capaz de realizar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Así es. Abandónate a Dios. Deja que Él guíe tu camino. Él sabe la mejor manera, te lo prometo. Es decir, tú puedes tener un plan todo aquí estructurado y demás, pero siempre hay algo que sale mal. Siempre hay algo que no calculaste. Siempre hay algo que se te salió del plan como tal. Pero Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y mejor todavía, conoce lo que realmente te conviene. Porque también está escrito, todo me es lícito, o mejor dicho, todo me es permitido. Pero no todo me conviene, no todo me es bueno. Entonces por lo mismo, trata de fijarte también en eso, que no todo te conviene. Y Dios sabe qué es lo que realmente te conviene. Él sabe realmente dónde necesita que estés tú. ¿Sí? No donde quiera que estés, no, dónde necesita. Es misión tuya y mía construir el reino de Dios. No es misión de Dios, ahora es nuestra. Y debemos de construirlo aquí en la tierra. Debemos de hacer que los demás también nos ayuden a construirlo. Pero como te digo, por convicción. Cree en Dios. La falta de fe solo la vas a curar con la confianza en Dios. Para terminar, podríamos seguir hablando de muchas otras enfermedades y también sus propias curas. Muchas. Podríamos hablar de la vanagloria, el egoísmo, la soberbia, la lujuria. Podríamos hablar de infinidad de situaciones, realmente. Pero vivimos en comunidad. Nos tienes a nosotros los servidores. Tienes a la coordinación, tienes a los sacerdotes. Puedes preguntar todo eso. Lo que he tratado de abordar son las 5 temáticas más básicas y las que más se presentan. Incluso cuando tienes tu vida o tu fe más avanzada, estas vuelven a presentarse. Porque son situaciones muy arraigadas a los instintos humanos o la naturaleza humana. Derrota el mal a fuerza de hacer el bien.
Gracias por ver este video. Este es el primer video de nuestras formaciones. Espero que continúen con las suyas. Más adelante les voy a subir la tarea. Así que, bueno, eso es todo. Hasta la próxima.